¿Y si la verdad sobre el espionaje nunca fuera glamorosa en absoluto, sino gris y asfixiante, como la niebla de Londres que se esconde tras cada fantasía de un agente secreto impecablemente pulido? Existían métodos reales, mensajes codificados y trampas psicológicas nacidas de la paranoia. Estos thrillers británicos de espionaje no dependían de artilugios ni de disparos, sino que capturaban de forma escalofriante la precisión de las técnicas de espionaje propias de la Guerra Fría. Esta noche desvelamos a los 12 que más se acercaron a la verdad. El número 12. El espía que vino del frío, en 1965, cuando la novela de John le Carré llegó a la pantalla. En 1965, rompió para siempre la imagen del espía súper suave. El espía que vino del frío no era una fantasía. Era un espejo desolador puesto ante el trabajo real de inteligencia. Richard Burton interpretó a Alec Loomis, un operativo roto, enviado en una última misión tras telón de hierro. La película retrató el oficio de espionaje como aritmética brutal, deserciones falsas, agentes dobles y cebos mentales. No había martinis ni smoking, decadencia moral total. Los críticos la calificaron como obra anti-bot. Los agentes de inteligencia occidentales admitieron en privado que su precisión era incómoda. Incluso veteranos de la CIA dijeron después que reconocieron técnicas reales, de verdad, reflejadas en su diálogo y en escenas de entrega encubierta. Las juntas de censura vacilaron. Algunos gobiernos temieron revelar demasiado sobre el engaño real. El tono fue tan oscuro que las audiencias en Estados Unidos quedaron mudas. La actuación de Richard Burton fue descrita como radiactiva con mucha desesperación y autenticidad. Detrás de cámaras, el director Martin Reed estuvo bajo vigilancia por sospechas previas de listas negras de la era McCarthy. La tensión filtraba en cada fotograma, dando a la película su textura paranoica. Hoy, sigue siendo la película británica de espías definitiva, un documento de realismo sobre la fantasía, un recordatorio de que una victoria en espionaje a menudo significa perder tu alma. Primero, el número 11, el archivo IP Crest, 1965, salió en el mismo año que el glamour de los espías. ¡Boom! El archivo IP Crest se rebeló contra ello con una precisión brutal. La interpretación de Michael Caine del agente Harry Palmer convirtió al arquetipo del espía en algo espeluznantemente ordinario. El Londres de la película no era exótico ni heroico. Era burocrático, solitario y estaba rodeado de sombras de vigilancia. Las técnicas de espionaje aquí estaban sin pulir. Sin embargo, el Palmer real utiliza listas codificadas, microfilmes ocultos y experimentos de condicionamiento psicológico derivados de los auténticos miedos de la Guerra Fría al lavado de cerebro. La película usó métodos de inteligencia británica para medir lealtad bajo hipnosis. Los censores casi bloquearon su estreno por ser técnicos. Asesores gubernamentales preguntaron cómo guionistas obtuvieron detalles sobre intercepciones y almacenamiento. Los productores negaron filtraciones. Sin embargo, la veracidad resultó innegable. Los críticos en Estados Unidos quedaron perplejos, y los agentes británicos, en privado, lo llamaron familiar. La filmación fue tensa. Caine exigió realismo, no teatralidad, y se negó a disparar armas salvo en defensa táctica. El cinematógrafo usó planos cerrados y ángulos de cámara espía para hundir al público en desilusión de Palmer. Crest IP ganó el BAFTA a la mejor película británica y fue himno anti-bot. El espionaje fue la pesadilla de un hombre común, basada en una sospecha infinita. Décadas después, oficiales de MI5 siguieron el realismo de verdad. Mostró que la habilidad real de las técnicas de campo no era gloria, sino sobrevivir. Otro informe. Otra mentira, otra noche sin dormir en la Guerra Fría. Número 10. Caso Mortal, 1967, basado en la novela de John le Carré, Call for the Dead. Esta adaptación trajo melancolía al género de espionaje como nunca antes. James Mason interpretó a Charles Dobbs, un agente de inteligencia cansado que investiga un suicidio sospechoso que se desata en traición y pudrición burocrática. Lo extraordinario de aquel asunto mortal fue su uso de vigilancia real. Referencias. La película mostraba escuchas, furgonetas de vigilancia y señales codificadas como las practicaban MI5. En años 60.
Incluso la iluminación con lámparas de sodio recreaba la apariencia de vigilancias en la calle. Columbia Pictures vaciló, temiendo que retratara a la inteligencia británica como corrupta y autodestructiva. El título fue cambiado de Call for the Dead para suavizar su tono. Aún así, la desilusión moral siguió siendo cruda. El director Sidney Lumet mantuvo el realismo. Escenas implacables se rodaron en urbanizaciones de posguerra auténticas y en zonas industriales en ruinas. MI5 supuestamente vigiló la producción desde la distancia, sospechando filtraciones en la estructura del diálogo del guión. Lumet más tarde bromeó que los extras parecían más agentes que los actores. La reacción del público fue dividida. Algunos lo encontraron demasiado lento, otros lo hallaron hipnóticamente veraz. Se ganó la admiración silenciosa entre quienes conocían el mundo real de la inteligencia, y fue incluso proyectado en privado dentro de círculos de defensa británicos como un ejemplo de autenticidad psicológica. El legado de The Deadly Affairs es una muestra de brillantez silenciosa y duradera. Enseñó al público que las historias de espionaje se desarrollan, no con explosiones, sino con silencio, duda y la lenta erosión de la confianza. Número 9. El Quiller Memorandum, de ese año, 1966. Esta fue una película de espionaje para hombres reflexivos, con un crescendo de sospecha y silencio bastante. El Memorándum de Quiller protagonizó a George Siegel como un agente estadounidense que operaba en Berlín bajo el control británico, investigando una red neonazi que surge de las ruinas de la guerra. Lo que lo distinguía era su quieta autenticidad. Mostraba cómo sobreviven los espías, no a través de tiroteos, sino mediante la contención, paciencia y dominio psicológico. Las técnicas de espionaje de la película se basaron en notas de briefing proporcionadas por exagentes de inteligencia, entregas, códigos de radio y escenas de evasión de vigilancia que imitaban métodos usados por MI6 en Berlín dividido. Quiller, en plazas públicas, con la vista en la línea, aprendió de manuales de campo. Durante la grabación, varios periodistas británicos acusaron a los cineastas de revelar tácticas de contrainteligencia secretas. El guionista Harold Pinter, célebre por su precisión, se negó a cambiar una palabra. Su diálogo era ambiguo y bastante tenso, donde el silencio era más letal que cualquier bala. La recepción fue polarizante. Algunos lo llamaron muy intelectual. Otros lo llamaron terriblemente creíble. La Junta Británica de Censura pospuso la aprobación de su fría visión de posguerra en Europa, advirtiendo que podría tensar las relaciones alemanas. Con el tiempo, Memorando Killer se convirtió en un objeto de culto. Su realismo minimalista influyó en películas muy posteriores, como Tinker Tailor, Soldier Spy. Bajo su quietud, recordó a los espectadores que el espionaje real ocurre en susurros, no en explosiones. El peligro no reside en la pistola, sino en la habitación donde nunca sabes quién está mirando. Número 8. Funeral in Berlin, 1966. Tras el éxito de los archivos E.P. Crest, Harry Palmer regresó ahora a Funeral in Berlin. Esta vez la técnica de espionaje resultó más intrincada y moralmente gris. La trama sigue a Polymer en Berlín para negociar la deserción de un coronel soviético. Lo siguiente es un laberinto de engaños, tráfico y maniobras burocráticas que parecen sacadas de operaciones reales de la Guerra Fría. La producción usó lugares reales de Berlín, entre ellas Checkpoint Charlie y Brandenburgo, bajo la supervisión de autoridades del este y del oeste. Los permisos de filmación casi se revocaron cuando un diario local acusó al equipo de fotografiar sitios militares. El tono fue clínico y Palmer, muy poco sentimental, pasa más tiempo con papeles falsos y contramedidas de vigilancia que disparar. Las técnicas, desde cruces fronterizos hasta intercambios de documentos, eran tan cercanas a la verdad que antiguos agentes elogiaron su detalle técnico. La inteligencia británica lo calificó como inquietantemente preciso, de hecho. En Alemania Occidental, exigieron ediciones, eliminando escenas y mostrando guardias sobornados. Pero el director Guy Hamilton negó, rotundamente declarando que el punto era la decadencia moral. No era propaganda. Funeral in Berlin capturó lo que pocos se atreven a mostrar: el cansancio de vivir vidas dobles y el silencioso agotamiento de quienes ya no podían confiar en nadie.
Se convirtió en una de las representaciones más auténticas de espionaje, cansancio y de su sombra que aún persiste en cada película moderna de espías que se atreven a ser reales. Número 7. El factor humano. 1979. A finales de los 70, Gran Bretaña se cansó de los espías glamorosos. El factor humano despojó al género de su verdad desnuda, dirigido por Otto Preminger, y basado en la novela de Graham Greene, narra la historia de un oficial de inteligencia de bajo rango que filtraba secretos para proteger a su esposa africana de la deportación. No era un thriller de acción, sino de conciencia. El oficio del cine es escalofriantemente burocrático, llamadas simples y codificadas. Reuniones secretas y archivos públicos, marcados como top secret, se movían entre oficinas polvorientas. Greene basó la historia en casos reales de contrainteligencia británica, incluidos Michael Straight y Kim Philby, cuyas traiciones quebraron la confianza durante décadas. La producción estuvo tensa desde el inicio. MI6, según se informó, vigiló discretamente el guión, temiendo exponer los procedimientos de revisión. La financiación de la película casi colapsa cuando su distribuidor temió la presión estatal. Incluso el propio Preminger se quejó de interferencias. En esa época, críticos lo descartaron por ser muy lento, pero veteranos de inteligencia lo calificaron como doloroso y cierto. John Lair lo describió luego como una de las pocas películas que entienden la traición. El factor humano no nació para el glamour, estaba hecho para la verdad. Demostró que el espionaje puede destruir a un hombre no por balas, sino por la conciencia. Al final recordó al público que toda historia de espías es en verdad una historia sobre la soledad y la erosión moral. El costo real de la lealtad durante la larga Guerra Fría. Número 6. The Looking Glass War, de 1969. Esta película rompió la ilusión del espionaje noble para siempre. El Looking Glass War, basado en la novela de Le Carré, trataba la incompetencia, la burocracia y el lento colapso de la moral en la inteligencia británica. Anthony Hopkins interpretó a Avery, un burócrata cansado que busca recuperar el prestigio de su agencia, enviando a un hombre sin entrenamiento tras la cortina de hierro. A diferencia de la mayoría de los thrillers de la Guerra Fría, este filme se atrevió a revelar que las operaciones reales fracasan por la mala comunicación y el orgullo. Los métodos de espionaje de la película son auténticos. Emisor de radio oculto en un maletín común. Un agente entrenado con manuales obsoletos, una misión claramente prevista con mapas ya obsoletos. Todo sobre la operación se siente real, porque lo fue. Se basó principalmente en un fallo real de inteligencia que involucró infiltraciones fronterizas de la Alemania Oriental y que terminó de forma fatal a principios de los 60. Se informó que el Ministerio de Defensa objetó escenas de cifrado que parecían muy parecidos a diseños británicos reales. Los productores debieron reconstruir los accesorios bajo supervisión para aprobar la censura. El director Frank Pearson insistió en grabar junto a la frontera alemana, donde la tensión entre guardias y equipo fue tan intensa que la producción se detuvo al estrenarse. El público, que esperaba un thriller trepidante, salió en shock. No hubo escapadas heroicas, solo la futilidad de la muerte y el silencio. Críticos descartaron al principio, oficiales elogiaron en privado su honradez. Años después, fue reevaluada como una de las representaciones más precisas de la burocracia de la Guerra Fría. La Guerra del Espejo sigue siendo una parábola inquietante. Nos recuerda que, en el mundo real del espionaje, el fallo no es cinematográfico, es silencioso y definitivo. Y la documentación sobrevive al hombre. Número 5. El cuarto protocolo, 1987. A finales de los 80, la Guerra Fría se acercaba a su fin. La paranoia seguía viva. El cuarto protocolo hizo rugir el film con precisión aterradora, protagonizado por Michael Caine y Pierce Brosnan. Relata un relato de un agente británico que intenta detener un artefacto nuclear soviético contrabandeado a Inglaterra. Lo notable es que la trama refleja miedos reales de infiltración soviética. Forsyth basó su historia en documentos de inteligencia y en testimonios de desertores desclasificados. Las técnicas de espionaje de la película fueron altamente convincentes. Sensores del gobierno temieron exponer patrones.
Técnicas de contrabando fronterizo, uso de entregas de cartas muertas y rutas de mensajeros diplomáticos falsas provienen de casos reales de espionaje. Durante la filmación, se negó el acceso a bases de la RAF por secreto. Construyeron réplicas con planos de personal retirado. Pierce Brosnan interpreta al famoso asesino de la KGB, Valery. Petrovsky se basó en relatos reales de agentes soviéticos que vivían vidas dobles en suburbios británicos durante muchos años, sin ser detectados. El cuarto protocolo se estrenó en medio de tensiones políticas entre Londres y Moscú. Los diplomáticos soviéticos lo condenaron como propaganda, mientras oficiales de MI5 aplaudían su realismo, su estilo frío y su énfasis en la exactitud burocrática. Lo distinguía claramente de décadas de películas de espionaje, incluso hoy en día. Historiadores señalan que el cuarto protocolo predijo miedo ante un transporte nuclear fuera de control. Exponía horror del espionaje, no en balas, sino en papeleo y trámites. Cada sobresellado podría significar cataclismo. Cada rostro en control podría ser la muerte. La película perdura como profecía de precisión del espionaje contra falibilidad humana. Fue la última advertencia de la Guerra Fría británica, grabada para siempre en celuloide, El rollo 4, un espía perfecto, 1987. Si Tinker Tailor trataba de las instituciones, un espía perfecto revelaba el colapso humano tras ellas. Esta adaptación de la BBC de la novela autobiográfica de John le Carré despojó la ilusión de que el espionaje pudiera existir alguna vez. Noble. Con Peter Egan como Magnus Pym. Trazó la vida de un agente británico cuyas mentiras nacieron antes de su servicio, en una infancia que engañaba junto a su padre, encantador y muy corrupto. El realismo muy duro. Cada escena de reclutamiento mostró las seducciones discretas de la inteligencia que afinaba las llamadas codificadas. Las reuniones en hoteles y las manipulaciones psicológicas exhibían los procedimientos de MI6 para 6 casos de posguerra. Incluso la desaparición de Pym y el pánico burocrático que provocó se basaron en incidentes de desertores conocidos dentro del círculo interno. La producción de la BBC enfrentó controversias desde el inicio. Expertos del gobierno temían que el retrato de desertores y del filtro interno fuera demasiado claramente específico. Algunas líneas reescritas tras la revisión legal. Le Carré defendió la exactitud como verdad emocional. Los críticos lo hallaron personal. La inteligencia lo halló familiar. Un espía perfecto no era glamoroso. Era una confesión. Revelaba cómo las habilidades que hacen a un gran agente destruyen al hombre interior. La traición aquí no era misión. Era condición de por vida. La serie se convirtió en una de las descripciones más precisas del espionaje emitidas. Un espejo, no del heroísmo de la Guerra Fría, sino de la desintegración moral que lo sigue. Número 3. Tinker Tailor Soldier Spy, del año 1979. Cuando la BBC emitió Tinker Tailor Soldier Spy, cambió la televisión para siempre. No era solo una serie de espías, era una clase magistral en autenticidad, precisión y silencio. Basada en la novela de John le Carré, Alec Guinness interpretó a George Smiley, el tranquilo maestro espía que persigue a un topo soviético dentro de la inteligencia británica. Ninguna película ha mostrado la psicología del espionaje con una calma aterradora. El oficio del espionaje aquí es meticuloso. Casas seguras, reuniones ocultas, cacerías de espías, filtraciones, todo basado en la metodología real de la Guerra Fría. Las técnicas de reclutamiento vistas en las escenas de flashback provienen de archivos del MI5. Alec Guinness entrenó con oficiales retirados para pulir gestos de un analista de inteligencia, cómo oír sin reaccionar y cómo observar sin delatar el pensamiento. Su actuación fue tan exacta que espías genuinos dijeron que verlo era como ver a uno de los suyos en la pantalla. Tras la cámara. La BBC operaba bajo un sigilo casi total. Solo se aprobaron permisos de rodaje. Tras la revisión del guión por abogados internos por seguridad nacional, exasesores de inteligencia exigieron retirar sus nombres de los créditos para evitar escrutinio. El Ministerio de Defensa emitió posteriormente un breve comunicado.
Advertencia a las productoras contra representaciones realistas de ciertos procedimientos clasificados. Las audiencias quedaron hipnotizadas. No hubo persecuciones ni explosiones, solo miedo. Los espectadores de toda Gran Bretaña guardaron silencio mientras surgían sonrisas. Una investigación lenta se desplegó como una confesión del propio Estado. Los críticos lo calificaron como el drama de inteligencia más realista jamás hecho. Alec Guinness obtuvo el BAFTA al mejor intérprete, y Lare, él mismo, lo declaró definitivo. La serie sigue siendo la referencia en realismo dentro de la ficción de espías. Demostró que las verdaderas técnicas de espionaje no se tratan de artilugios ni de glamour. Se trata de paciencia y traición y de la insoportable quietud entre dos mentiras. En segundo lugar, Los Sandbaggers. 1978 a 1980. The Sandbaggers no era solo televisión, era un teatro de operaciones. Escrito por Ian McIntosh, un exoficial de inteligencia de la Royal Navy. Seguía el funcionamiento interno del Servicio Secreto de Inteligencia a través de su división de operaciones especiales. Lo que lo hacía asombroso era su ausencia de exageración cinematográfica. Todo, desde los procedimientos de radio hasta las aprobaciones de misión, mostraba cómo funcionaba la inteligencia británica. El realismo rozaba lo peligroso. Su diálogo cita estructuras de código auténticas. Su retrato de la política entre agencias parecía sacado de las reuniones del gabinete. Algunos creían que McIntosh reveló procesos operativos reales disfrazados de ficción. Los veteranos de MI6 admitieron luego que el tono y la burocracia eran reales. Cada línea resumaba paranoia del papeleo y la desesperación de quienes sabían demasiado. La producción en sí estaba envuelta en un misterio. El elenco no podía improvisar diálogos por miedo a introducir errores. Cuando McIntosh desapareció misteriosamente sobre el Mar del Norte en 1979, su avión nunca fue encontrado. Hasta el día de hoy, algunos especulan que su muerte no fue un accidente, sino una advertencia. La BBC enfrentó escrutinio por parte de funcionarios de seguridad que, en privado, cuestionaron cómo se permitía al aire secuencias operativas tan precisas. Los guiones fueron luego guardados para revisión legal antes de la retransmisión de los programas. The Sandbaggers sigue siendo la imagen de espionaje más realista jamás creada para la televisión. Despojó al oficio del espionaje de la fantasía y lo reemplazó por una verdad brutal. Los agentes mueren fuera de cámara. Las órdenes son políticas. Cada misión termina con papeleo y culpa. Su legado es uno de obsesión y autenticidad. Desde su estreno nadie ha logrado igualar su fría precisión ni el misterio que la acompaña, velado y tenaz. Al verla hoy, sigue pareciendo abrir un expediente clasificado, un archivo sellado que no debe ver la luz pública. Sellado, no para su difusión. En primer lugar, la gente de Smiley, 1982. Si Tinker Tailor fue el diagnóstico, la gente de Smiley fue la autopsia, la prueba definitiva que desvela lo que se oculta. Alec Guinness volvió a encarnar a George Smiley en esta secuela producida por la BBC, confrontando una vez más a los fantasmas de la traición que acompañaron la historia hasta su último momento. Fue la Guerra Fría desnuda hasta dejar solo memoria eterna. Cada momento de la serie parece un procedimiento de inteligencia auténtico, filmado entre lágrimas y fatiga. Smiley no actúa con violencia. Rastrean a los mensajeros soviéticos por las calles mojadas y frías de Londres. Mensajes codificados quedan en bancos del parque para ser leídos. Las furgonetas de vigilancia parecen camuflarse como utilidades. Todos estos detalles proceden de manuales de MI5 que él leyó durante su servicio. El resultado fue casi de un nivel documental. Durante la producción, MI6 funcionarios se quejaron en privado de que algunas técnicas parecían demasiado actuales. La BBC recibió un aviso de abogados del gobierno sobre escenas de exposición que involucraban entregas clandestinas y código telefónico. Las frases se modificaron poco antes del rodaje. El director Simon Langton mantuvo el realismo sin violar secretos. Alec Guinness aportó gravedad, iba más allá de la actuación. Se movía como un hombre acechado por el papeleo y el silencio. Cada escena creaba un ambiente moral que sonaba real. Los críticos lo aclamaron como la mejor televisión que se ha hecho. Incluso los agentes de inteligencia admitieron en privado que capturaba su mundo con más verdad que cualquier informe. La gente de Smiley cerró una gran era. No era cuestión de victoria, sino de supervivencia.
de lo que pasa cuando las mentiras duran más que la verdad misma. Fue la gran muestra de la técnica real de espionaje, que revelaba mucho. Estos 12 thrillers británicos no glorificaban el espionaje, ni siquiera lo disimulaban, lo expusieron. Mostraron un mundo basado en engaño, papeles y silencio, donde la lealtad era una carga, no una virtud. Ahora, entonces, la pregunta persiste. En una guerra luchada con susurros y sombras, ¿quién realmente gana? Si te gusta el realismo crudo de Guerra Fría como este, dale me gusta al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cuál de estos thrillers crees que capturó mejor la verdad.